Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Alicia Santamaría y hoy quiero hablaros de las secuelas que deja una relación tóxica con un psicópata o narcisista. A ver, me gusta normalmente que las charlas duren 15 a 20 minutos, máximo 30, pero hoy va a ser imposible porque he preparado punto por punto todas las secuelas que pueden quedar después de tener una relación con uno de estos personajes. Ya sabéis que no me gusta llamarles personas porque son seres sin empatía, son seres que no quieren a nadie, que solamente se quieren a sí mismos, que hacen mucho daño y por eso me cuesta mucho llamarles personas y les digo personajes, pero bueno, intentaré llamarle personas. Y por eso he querido preparar todos los puntos para que podáis entender y si con esta charla puedo ayudar a que despierte a alguien, a que alguien pueda salir de un vínculo tan traumático y tan tóxico, pues mire, si la charla dura 1 hora y os interesa, pues la veis a trozos, no lo sé, no sé lo que va a durar, pero bueno, allá vamos. Quiero deciros que es muy doloroso y es muy difícil para las víctimas reconocer que son víctimas, porque nadie quiere creer que la persona con la que un día tuvieron ese flechazo, esa persona de la que un día creen que se enamoraron, que quisieron tanto, es muy difícil para las víctimas reconocer que están con un psicópata o con un narcisista, que es un perpetrador, que es un maltratador, que en este caso pues está encubierto detrás de una máscara, ¿no? Esos golpes son unos golpes que no se ven, por lo tanto son muy difíciles de detectar, porque un moratón en un brazo, en una pierna, duele, en el momento duele, eso se ve. Pero los hematomas o los moratones que están en el cerebro, los moratones emocionales, esos no se ven. Por lo tanto, es mucho más difícil de que las personas lo puedan reconocer y sobre todo es mucho más difícil que las personas puedan explicarlo y que sean entendidas, ¿no? Y por eso a las víctimas les cuesta tanto reconocer que son víctimas. Lo que pasa es que cuando una víctima lo reconoce, cuando una víctima al final reconoce que es víctima y puede decir yo soy una víctima de tal persona, ahí se inicia el proceso de recuperación y por lo tanto de salvación, porque tener la fuerza de voluntad para salir de una relación psicopática es salvar tu vida, es recuperar tu esencia, es volver a ser tú y por lo tanto es empezar a ser feliz y a recuperar el tiempo perdido, que para ti es un tiempo perdido, pero para tu perpetrador es un tiempo ganado, porque en cuanto más tiempo pasa, mejor, porque durante ese tiempo se está aprovechando de tu ingenuidad, de tus buenas intenciones, se está aprovechando de tu buena voluntad, de tu saber estar. Y ese tiempo va pasando a su favor. Por lo tanto, él gana tiempo, tú pierdes tiempo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos los seres humanos, porque no podemos volver a recuperarlo, y de eso es de lo que se benefician estas personalidades psicopáticas. Así que a continuación os voy a decir punto por punto las secuelas que quedan en una persona después de haber pasado por una relación tóxica con una de estas personalidades, narcisistas o psicópatas, da igual el diagnóstico, porque las secuelas que van a dejar en la víctima son las mismas, porque
son personajes que carecen de empatía, son personajes que no quieren a nadie, son personajes que solamente se quieren a ellos mismos. Por lo tanto, da igual si la persona es narcisista, si la persona es psicópata, el diagnóstico es el mismo. Lo importante aquí no es su diagnóstico, sino que el trato hacia vosotros va a tener las mismas consecuencias. Por lo tanto, amigos y amigas, si os interesa el tema, quedaros porque empezamos. El estrés que provocan estas personas en sus víctimas debido al ninguneo, al desprecio, a las faltas de respeto, a la culpabilización, es decir, a los malos tratos, a los que están sometidas las víctimas, generan en ellas unas secuelas que son síntomas del estrés postraumático agudo, que se ha ido creando en la persona debido a la presión constante y al estrés que se sufre cuando estás al lado de uno de estos personajes. El estrés postraumático es un estrés que viene dado después de un trauma, por eso se llama estrés postraumático. Lo que pasa es que el estrés postraumático, o sea, la persona puede tener un trauma, os pongo un ejemplo, personas que han estado en una guerra, personas que han visto caer una bomba, personas que son soldados, han tenido que dispararle a alguien, matar a alguien. Eso genera un trauma. Pero eso es una vez. El estrés postraumático agudo o cronificado es cuando día a día vas soportando estrés. Es como la gota que va cayendo encima de la roca y que al final la erosiona y hace un agujero. Ese es el estrés postraumático cronificado, que al final tiene pues unas consecuencias y tiene unos síntomas, tiene unas secuelas, que son las que os voy a ir citando a continuación. Las víctimas saben que les está pasando algo, pero no saben qué es lo que les está pasando. Saben que ya no son las mismas personas que cuando conocieron a este personaje, pero no saben por qué, no saben qué es lo que les sucede, saben que están mal, saben que no son los mismos, pero no saben el por qué. Lo primero que les pasa a las víctimas es que tienen una pérdida total de autoestima. Aquí la persona ya podía traer una autoestima baja, a lo mejor antes de conocer al psicópata o al narcisista, pues por lo que sea, pues porque en la infancia pues viene de una familia desestructurada y puede que esa persona ya tuviera una autoestima baja. De eso es de lo que se va a aprovechar el narcisista o el psicópata, se va a aprovechar de esa autoestima baja y se va a aprovechar de eso pues para lograr sus fines. Los fines pueden ser los que sean, pueden ser fines sociales, pueden ser fines económicos, puede ser todo junto. Los fines es igual. La cuestión es que el perpetrador se va a aprovechar de esa autoestima baja para conseguir su finalidad. En el caso de que la persona, pues cuando conoció a este personaje, ya tuviera su autoestima pues normal, con el paso del tiempo, lo que ha hecho el perpetrador es que se ha encargado de ir bajándole la autoestima cada vez más a través de la culpabilización, de decir que todo lo hace mal, con lo cual con el paso del tiempo la persona tiene la autoestima bajo cero, o sea, es ya que no tiene autoestima. ¿Qué pasa con una persona que no tiene autoestima? Que no se defiende. Por lo tanto, eso le facilita
al perpetrador poder aprovecharse y poder pues abusar de su víctima. Por lo tanto, si la persona no tiene autoestima, llega un momento en el que ya no se va a defender más de los abusos, ya no va a poner límites y ya no es capaz de decir no, no es capaz de decir basta, porque esa persona está culpabilizada, porque esa persona al final cree que no tiene nada para defenderse. Entonces eso hace que el abusador tenga a una víctima totalmente inmóvil, que no se va a defender y que es la víctima perfecta. Segundo, es la incapacidad para disfrutar. La víctima ya no disfruta con nada, ya no disfruta con nada ni con nadie, o sea, todo le aburre. Esto se llama anedonia. Y la anedonia es que ya no solo conlleva la pérdida de autoestima, sino que la persona se ve sin capacidad de disfrute. La víctima se ve sin la capacidad de sentir felicidad, pierde la sonrisa. Esto es muy típico. Las personas pierden la sonrisa, pierden la capacidad de reír, que antes tenían, por supuesto, que antes de pasar por la relación con el psicópata, por supuesto que sí tenían, sí sonreían y sí tenían la capacidad de disfrutar y de ser felices. La anedonia no es solamente la pérdida de la capacidad para ser feliz, sino es algo mucho más. Es el robo de tus emociones. Ya no eres feliz, ya no disfrutas, ya no ríes, estás como embotado afectivamente, es como si fueras de corcho, como si fueras un zombi emocional, lo que te lleva a experimentar un gran vacío. La tercera es la culpa. El maltratador siempre te va a hacer sentir culpable, porque una víctima culpabilizada es muy vulnerable y por lo tanto es muy manejable. Y aquí también la víctima con la culpa se queda paralizada, porque la culpa paraliza ante un maltrato y por consecuencia la persona no va a poner límites, ni se va a defender, ni siquiera va a buscar la posibilidad de huir para finalizar con ese maltrato. Por lo tanto, imaginaros, tenemos ya una persona culpable, una persona con anedonia, una persona que ya no tiene autoestima. Imaginaros lo que va haciendo. Acordaros, es la gota que día a día va erosionando la roca, que al final hace un agujero así, pero no se nota. La culpabilización de la víctima es una estrategia organizada. Quiero deciros, amigos, que todo esto lo hacen deliberadamente, O sea, aquí la gente a veces piensa, no, es que no se da cuenta. Es que no sabe lo que está haciendo, es que no sabe que me está haciendo daño. Por supuesto. Y esto lo digo en muchos vídeos. Saben lo que hacen. Absolutamente son conscientes de todo lo que hacen. Saben el mal que te están causando. Y lo hacen a conciencia para inmovilizarte. Por eso, aquí, en este punto, he querido anotar, para que os quede claro, que la culpabilización de la víctima es una estrategia organizada deliberadamente por el maltratador, con el fin de que la víctima no se mueva, de que se quede quieta, de que se quede paralizada, para poder seguir obteniendo sus fines. Esto es muy importante. Todos los puntos que he preparado son muy importantes, pero este es importante por el hecho de que las personas piensan que es que no se dan cuenta de lo que hacen. Se dan cuenta perfectamente, por eso son psicópatas o por eso son narcisistas. Tanto el psicópata como el narcisista sabe lo que hace. A veces me preguntáis la diferencia y siempre la digo. La diferencia es que los psicópatas todos son narcisistas, pero hay personas que son narcisistas que no son psicópatas. Pero es que no fijaros en eso, porque como digo, las consecuencias de su carácter son las mismas. Los daños que van a provocar en vosotros son los mismos. Da igual el diagnóstico.
Número 4, problemas de memoria. Problemas con la memoria a corto plazo. Cosas que has hecho hace poco rato o cosas que has hecho hace pocos días. No te acuerdas. No sabes dónde has aparcado el coche, o no sabes dónde has puesto un papel, o no sabes dónde, yo qué sé, dónde has dejado las llaves. No te acuerdas de cosas que has dicho. No te acuerdas de fechas. Por ejemplo, yo qué sé, pues tienes que ir al dentista, no te acuerdas. Tienes que anotarlo todo, apuntarlo todo. Aquí la gente se cree que tiene principios de Alzheimer y no. Esto es debido al estrés postraumático. Número 5. Dificultad para la concentración. ¿Te cuesta leer? ¿Te cuesta seguir con lo que está hablando alguien? ¿Te cuesta seguir una conversación? ¿Te cuesta centrarte o concentrarte en una película? ¿Te cuesta seguir, pues lo que digo, la conversación de alguien, lo que alguien está diciendo? Por ejemplo, estáis viendo este vídeo y os cuesta seguirlo. Muchas de las personas que están pasando por este proceso me cuentan que no leen, pero es que no leen porque no se pueden concentrar. No es porque no les interese el libro, no, es que el estrés postraumático, uno de los síntomas, es la falta de concentración. Justamente esta falta de concentración lleva también a las víctimas a que les cueste mucho ir al trabajo. El hecho de levantarse cada día, el hecho de tener que seguir con una rutina, les agota, pues porque no pueden concentrarse en lo que están haciendo. Número 6. Flashbacks constantes. Recuerdos de situaciones desagradables que te vienen a la cabeza, te vienen a la mente, es como ¡fum!, pasan por delante tuyo, como trocitos de película, ¿no? De película de terror. Y son súper desagradables porque es que a lo mejor estás tranquilo haciendo algo y ¡pam!, te viene un flashback. Te viene un olor. O situaciones que viviste. O te viene un recuerdo de un lugar donde estuviste. O te vienen visiones. Pero son visiones normalmente desagradables que te hacen sentir mal. Esos son los flashbacks. Número 7. Tienes la sensación de un peligro inminente. Ansiedad. Sientes que algo malo te va a pasar. O te va a pasar a ti, o a tus hijos, o a tus familiares. Tienes miedo, tienes desconfianza. La persona ya no confía en nadie porque piensa que todo el mundo le va a traicionar. Que todo el mundo le va a engañar. Estás siempre a la defensiva. Pero, a ver, todo esto no es una paranoia, no es algo que la persona se esté inventando, es que realmente está sometido a un daño y a un abuso constante por parte del perpetrador y piensa que todo el mundo le va a hacer lo mismo, pero es porque se está basando en su propia experiencia, en la experiencia que está pasando en ese momento, ¿no? Y eso a la víctima le hace sentirse muy mal, porque es como que ya desconfía de los amigos, hasta de los familiares, no se fía de la gente, desconfía de todo el mundo, ¿no? Yo aquí digo que las personas, las víctimas, es muy bueno que tengan a su consejo de sabios. El consejo de sabios son las personas que están a nuestro alrededor, las personas de nuestra confianza. Pero cuidado, no a todo el mundo, porque es un tema muy delicado que no todo el mundo te entiende, que no todo el mundo te comprende. Incluso hay hoy en día pues muchos terapeutas o psicoterapeutas que si no son expertos, que si no están muy especializados en el tema, incluso tienden a culpabilizar a las víctimas. Y eso lo que hace es que dificulta muchísimo más la recuperación. Es muy bueno hablar de lo que te está pasando con alguien de confianza, pero que sea de mucha confianza, que te entienda muy bien, porque si no, puede ser perjudicial. Número 8. Es la indefensión aprendida. Es la pérdida del control de tu vida. Entras en la indiferencia.
es como que ya todo me da igual. Ya no luchas para salir, porque sientes que no lo vas a conseguir y te rindes, es como que ya te quedas conformado a vivir así. Esto es como me quedo en lo malo conocido antes que en lo bueno por conocer, ¿no? Cuando yo siempre digo que eso no es una zona de confort, eso es una zona de terror. Pero las víctimas entran en la indefensión aprendida y es que ya no quieren luchar, porque no se sienten con fuerza, porque ya no tienen ganas, porque sienten que van a perder, porque es como que ya lo he intentado en una ocasión, en dos, en tres, no he podido y ya me rindo. Eso es la indefensión aprendida, pero esto no es real, esto es algo que siente la víctima por cansancio, pero no es real. Por supuesto que se puede salir, pero hay que ponerle mucho empeño y hay que tener muy claro que quieres salir, muy claro que el perpetrador te va a perseguir, que no te va a dejar en paz, pero que tú tienes que tener la valentía y la fortaleza y sobre todo la convicción de que eres tú el que vas a vencer y de que eres tú el que vas a salir siempre ganando, porque quedándote en la zona de confort, en esa indefensión aprendida, no vas a ganar nada. Lo que pasa es que la persona al final se deja, es como me dejo ir porque siente que ya no va a poder recuperar el control de su vida. Y por supuesto que sí vas a poder recuperar el control de tu vida. Lo que pasa que tienes que tener muy claro, amigo, que tienes que tener muchísima fuerza de voluntad y, como he dicho antes, mucha convicción de que eres tú el que vas a ganar la partida y que eres tú el que vas a poder recuperar tu vida y tu felicidad. Número 9. Inseguridad. Te sientes inseguro ante todo, ante cualquier situación, hacer cualquier gestión, cualquier trámite, por pequeño que sea, tomar cualquier decisión, se vuelve imposible, por pequeña que sea. Esa inseguridad constante bloquea a la víctima y se encuentra en un círculo vicioso del cual no es capaz de salir. Y se encuentra dándole vueltas siempre a la misma cosa. Hacer una pequeña gestión, no lo sé, me lo voy a inventar, tener que ir a renovar el carnet de identidad, por ejemplo, es una pequeña gestión, pero cuando las víctimas están así, cualquier gestión, por pequeña que sea, es un mundo. O sea, se le hace una pelota en la cabeza que es como que las personas se quedan clavadas, ¿no? Porque están sometidas a tanto estrés que cualquier cosa, por pequeña que sea, pues para una persona que está bien, pues no pasa nada, es una gestión más, es cualquier cosa, pero para una persona que está sometida a un estrés constante, por muy pequeña que sea la gestión, o por muy pequeña que sea la decisión que tiene que tomar la persona, se le hace un mundo y está constantemente dándole vueltas al tema. Siempre a la misma cosa. No encuentra ninguna solución, por supuesto que no la encuentra. Y esto conlleva a un agotamiento psíquico que después da lugar a un agotamiento físico. Por eso a veces las víctimas, ante cualquier pequeña cosa, se quedan como clavados ahí, ¿no? Porque no pueden. Esto les hace sentir muy mal a las víctimas, pero por eso lo explico. Es que esto es un síntoma más del estrés postraumático. Que todo, y lo voy a ir recordando, todo lo que voy diciendo, que ya voy por el número 10, todo se puede corregir con terapia. Todo, absolutamente todo. Número 10. Alteraciones del sueño. A las personas les cuesta conciliar el sueño. Depende de a quién, ¿eh? Hay otras que, por ejemplo, lo que les pasa es que se despiertan a medianoche y que también tienen pesadillas. Estos son los flashbacks que conté antes, que irrumpen en medio del sueño. Y entonces a la persona después le cuesta mucho dormirse porque tiene miedo de conciliar el sueño de nuevo y de seguir teniendo pesadillas. Pero son
los mismos flashbacks que uno tiene despierto, pues que luego los tiene durmiendo, y esto es lo que da lugar a las pesadillas, que son pues situaciones que uno está viviendo y que que vienen derivadas pues del estrés que la persona está soportando durante el día, ¿no? Por eso hay gente que tiene que tomar tranquilizantes, porque está sometida a tanto estrés, a tanta presión, que luego cuando llega la noche la persona no es imposible de que se relaje y de que concilie el sueño. Ideas suicidas. Esto es muy lamentable, pero es que es así. Llega un momento en que la persona piensa que una posible salida del sufrimiento es quitarse del medio. Porque posiblemente ha intentado salir de otras maneras, lo ha intentado en más de una ocasión y no lo ha conseguido, ya que el psicópata o narcisista te va a perseguir siempre, es lo que os dije antes. Y el dolor que hay en la víctima es tanto que llega a tener estos pensamientos tan oscuros, pero que vienen dados porque el dolor que siente, el daño que siente por lo que se le ha hecho, por lo que le ha hecho este maltratador, es tan grande que hay momentos en los que la persona piensa que ya lo único que le queda es quitarse del medio. Y por eso hay muchas víctimas que tienen ideas suicidas. ¿Que lo han llegado a hacer algunas? Sí. No es una paranoia tampoco, ¿eh? Hay personas que lo han llegado a hacer. Pero son personas que llevan muchos años. Llevan muchos años con el maltratador, les cuesta salir, no pueden, y es como que... Qué pena, me da mucha pena decir esto, ¿eh? Pero es como que la única salida que ven, pues es esa, quitarse del medio. Amnesia perversa. La víctima se olvida de las cosas terribles que ha sufrido con el maltratador y por lo tanto se plantea volver una y otra vez con el abusador. Esto es muy grave, ¿eh? También, pues que todo es grave, pero bueno, esto lo que pasa es que la amnesia perversa lo que lleva es que como la persona se olvida de todo lo malo que le ha hecho, aunque le haya hecho perrería, se olvida, solo se acuerda de lo bueno. ¿Qué pasa? Que le hace volver una y otra vez, y siempre digo, cada vuelta es un nuevo fracaso. Pero bueno, la víctima vuelve una y otra vez, y este punto, como os dije, es muy importante y muy peligroso para la víctima, porque es que solo se acuerda de las cosas buenas. ¿Por qué se acuerda solo de las cosas buenas? Porque los seres humanos necesitamos mantener intacto el sistema de apego y necesitamos tener seguridad. El cerebro tiende a olvidar lo malo que hemos vivido, porque eso pone en peligro nuestro sistema de apego. Y el cerebro nos hace recordar solamente lo bueno, porque de esa manera nuestro sistema de apego creemos que no corre peligro. El cerebro es muy sabio. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder seguir viviendo, el cerebro tiende a que nosotros olvidemos todo lo malo que hemos vivido, porque imaginaros vivir con recuerdos sumamente malos. No podríamos. Tenemos los flashbacks, que son de lo que hablé antes, sí, pero son cosas que podemos ir sobrellevando, ¿no? Pero las cosas malas, las cosas feas que de verdad nos han hecho estas gentes, los recuerdos tienden a olvidarse. ¿Qué pasa? Nos acordamos solo de lo bueno, porque con lo bueno podemos seguir viviendo, y ahí es cuando las víctimas caen una y otra vez en las garras de estos personajes. Es por eso que las personas maltratadas tienden a olvidar todos los episodios de maltrato y solo queda en la memoria lo bueno. Y no sabes cómo ni por qué has llegado a olvidar las barbaridades que sufriste con esa persona.
Se te han olvidado los malos tratos, se te han olvidado las mentiras, las manipulaciones. Este mecanismo es terrible porque esto te hace correr el riesgo de regresar, que es lo que os estaba diciendo. De volver a contactar, de romper el contacto cero y de abrirle de nuevo las puertas a la persona que te ha hecho tantísimo daño. Incluso sabiendo que estás volviendo con tu abusador, te puede llevar a recaer 2, 5, 4, 6 veces. Eso no puedo saberlo porque cada persona es un mundo, pero sabiendo que todas las vueltas, como dije, son otro fracaso. Y por lo tanto, lo que estás haciendo es prolongar tu dolor y permitirle a esa persona que te siga engañando, que siga abusando de ti, que te siga dañando y seguir en una relación absolutamente de abuso. Cambios en la personalidad. La víctima no es consciente de que poco a poco su personalidad va cambiando. Pero las personas que están a su alrededor, las personas que están en su entorno, sí pueden comprobar que la víctima va desarrollando cambios en su día a día que son fruto del estrés postraumático, cronificado, como dije antes. Esto puede ser aislamiento, soledad, ansiedad, nerviosismo constante, suspicacia, cambios de humor, hipersensibilidad, intolerancia. Todo esto es intentando equilibrar el daño que llevan soportando las víctimas durante mucho tiempo y que ese daño está provocado por las injusticias que se están cometiendo con ella. Por eso se vuelven intolerantes, muy sensibles, por ejemplo, al maltrato animal o ante las injusticias, pero es porque las víctimas están soportando durante mucho tiempo una gran injusticia en su vida. Entonces todo eso, con el tiempo, va haciendo que la personalidad de la víctima vaya cambiando. También hay cambios en la personalidad que tienen que ver con la depresión. Son personas que se hunden en la indefensión, en la apatía, en el abatimiento, en la derrota, en la desesperanza, en la sensación de vacío, con una resignación tremenda porque ya no disfrutan de nada. Y esto les lleva a caer en conductas adictivas, lo que se llama adicciones secundarias, como pueden ser pues el alcohol, las drogas, los ansiolíticos. Todo esto lo hacen para evadirse y para poder soportar pues tanto dolor como están soportando. De esa manera, con estas sustancias, como les lleva a la evasión, es como que lo pueden sobrellevar un poco mejor, pero imaginaros, ¿no? Esto es todavía empeorar más las cosas. Esto se suele dar en personas que llevan mucho tiempo o muchos años con el maltratador. Como que ya no pueden más y tienen que encontrar una salida. Y evidentemente la salida no es ni el alcohol, ni el tabaco, ni las drogas, ni nada de todo esto. La salida es salir corriendo, pero como no pueden, pues bueno. Otros cambios son introversión, huida del mundo, retraimiento, retirada social voluntaria. Ven el mundo como algo decepcionante porque sienten que ese mundo ya no les aporta nada y entran en el aislamiento. Hay personas que les cuesta salir de su casa porque fuera ya no encuentran nada. Pues es lo que dije antes, no es que al final las víctimas ya no disfrutan con nada, ya no es como que han perdido esa capacidad para ser felices. Y por eso, bueno, he querido explicaros los distintos cambios que se pueden dar en la personalidad de las víctimas. Luego tenemos el vaciado energético. Las víctimas se sienten muy cansadas, sin energía, sobre todo después de dormir al lado del perpetrador,
A veces esto pasa solo con estar mucho rato al lado del perpetrador, pero bueno, depende de la persona. Pero cuando llevas mucho rato o cuando duermes con una de estos personajes, sientes que estás vacío, que te han vaciado. En cambio ellos es como que están llenos de energía. Esto pasa porque los psicópatas o narcisistas son un agujero negro, tanto físico como psíquico y emocional. Por lo tanto, van a absorber de la víctima todo, absolutamente todo lo que puedan, la voluntad, las ideas, el buen humor, las emociones, todo. Todo eso va a ser abducido. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que como ellos solo existen y son algo o alguien a través de ti, pues van a intentar vaciarte absolutamente de todo lo que puedan. Porque ellos son como dioses puestos en la tierra, pero gracias a la víctima, porque si no, no son nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ese vaciado energético, ese vacío, ese cansancio que la víctima siente que le han vaciado, es real, o sea, no es algo que se esté inventando, se siente sin energías. Aquí tenéis la prueba de el por qué los psicópatas o narcisistas lo toman todo de ti, pero no te devuelven nada. Después tenemos el síndrome de Estocolmo. Y esto es cuando la víctima defiende al secuestrador, defiende al perpetrador y llega a desarrollar apego hacia el maltratador. Pero eso es porque tienen dependencia emocional, porque el maltratador se ha ido adueñando de la confianza y de la voluntad de la víctima y la coloca en una posición de secuestro emocional. Tantos maltratos, tantos abusos llevan a la persona a un estado límite, generando en las víctimas lo que se llama, porque esto lo he apuntado pero me cuesta decirlo, se llama inhibición transmarginal, que es un mecanismo protector del cerebro. Cuando se llega a ese estado, la víctima se suele identificar con el maltratador, con quienes les han traicionado, con quienes les han hecho tanto daño, con quien ha abusado de ellos constantemente. Y en cambio, y esto lo digo en mayúsculas, se alejan de aquellos que les quieren, de aquellos que les quieren ayudar, de los que intentan abrirle los ojos, de los que son sus amigos, de los que son sus aliados. Esto preocupa mucho a los familiares, a los amigos de las víctimas, porque sienten que le están aconsejando, que le están advirtiendo y ven que todos sus esfuerzos son en vano. Y se sienten impotentes porque no pueden sacar a la víctima de esa relación que le está haciendo tanto daño. Es como que cuanto más le quieren ayudar, es como que más se aferra la víctima al maltratador. Y esto es porque la inhibición transmarginal es una auténtica condena que lleva a la persona a años y años de sufrimiento sin fin, sin ninguna probabilidad de escapar del abuso, hasta que, por desgracia, la persona queda completamente destruida. Después de haber pasado por este proceso, cuando las víctimas buscan terapia, es porque han llegado a un grado de destrucción ya incomparable con ningún otro trauma. Y es porque este síndrome de Estocolmo se ha adueñado tanto de la víctima que cuando busca ayuda es porque ya está al límite de sus fuerzas. Es decir, está totalmente devastado y psicológicamente totalmente destruido.
hasta tal punto que la terapia es muy difícil y es complicado de que la terapia funcione de una manera rápida. Va a funcionar, lo que pasa es que la persona está ya tan al límite que cuesta más, que es más complicado que la terapia funcione, ¿no? Cuando la persona está así, ya que, bueno, el trauma de traición, los abusos, las mentiras, los engaños durante tanto tiempo, durante tantos años, pueden causar daños de verdad increíbles. Aquí hago un inciso. Esto se agrava en el caso de los hombres porque añaden el grado de inhibición transmarginal a la educación de que los hombres no lloran, de que deben ser fuertes, de que les da vergüenza pedir ayuda y admitir que una mujer se ha aprovechado de ellos, porque parece que pedir ayuda un hombre es como que no está bien visto o que le hace más débil, y esto hace que aguanten mucho más, que estén más tiempo al lado de esa mujer psicópata o narcisista, y cuando llegan a la terapia el grado de devastación física, emocional y psicológica es total. Por eso, señores que estén viendo este vídeo y que me estéis escuchando, por favor, pidan ayuda lo antes posible, porque pedir ayuda les va a engrandecer. En ningún momento les va a hacer más débiles o les va a hacer que se sientan menos que nadie. Pedir ayuda es de sabios. Muy importante, en cuanto más tiempo pasa la persona en el trance, en la hipnosis de su abusador psicopático, mayor es el apego que desarrolla hacia él, o sea, hacia el maltratador hombre, hacia la maltratadora mujer, da igual. Y por lo tanto mayor es la dificultad, o más improbable es que la víctima salga de ahí por su propia voluntad. Esto se llama colusión entre la víctima y su acosador. Es como cuando los mejillones de roca se adhieren ahí, que intentas despegarlo de la roca y no puedes, pues esa es la colusión entre la víctima y el acosador. Todos estos mecanismos de la mente, la mayoría de las víctimas los desconocen. Y eso es lo que les lleva a tener una gran confusión, a estar totalmente perdidos, a no saber qué es lo que les pasa. Y bueno, por eso es por lo que yo me animo siempre a hacer estas charlas, para poder ayudarles, para poder hacerles entender lo que les está pasando, para que puedan pensar. Y quiero decir que se puede salir, en mayúsculas, se puede salir con voluntad, con convicción, de poner contacto cero, con la convicción sobre todo de querer ser feliz, de querer recuperar tu tiempo, de querer recuperar tu vida y de no dejar que nadie más se aproveche de ti y que nadie más abuse de ti. Se puede salir, y todas las secuelas que he dicho en este vídeo, también quiero dejar muy claro que con la terapia adecuada todo eso se puede revertir y la persona puede recuperarse del trauma. Céntrate en tu vida, en tus emociones, en tu recuperación. Centra toda tu energía en ti. Pasa página. Quita a ese ocupa de tu mente y no pierdas más tiempo de tu vida invirtiéndolo en esa persona a la que tú no le importas. Por lo tanto, no debe importarte tampoco a ti. La única persona que debe importarte a ti eres tú mismo. ¿Hay vida después de una relación tóxica? ¿Hay vida después de una relación psicopática? Hay mucha vida, amigos, hay muchísima vida. Así que dedícate a vivirla.
Dedícate a estar con las personas que te quieren de verdad y que te lo demuestran, que te ayuden en tu recuperación, que te ayuden a crecer como persona y a quienes les importes de verdad, a quienes no estén haciendo una pantomima para utilizarte. Porque cuando salgas de esa pesadilla que estás viviendo, te vas a dar cuenta de todo lo que eres capaz de conseguir en tu vida. ¿Y sabes lo que eres capaz de conseguir en tu vida, amigo o amiga que me estás viendo? Eres capaz de conseguir tu felicidad. Por lo tanto, como dijo el gran Robert Herr, que dedicó toda su vida a estudiar a los psicópatas, si tienes un psicópata en tu vida, sal corriendo. Muchísimas gracias por estar ahí, por haber visto este vídeo tan largo hoy. Espero de verdad y de corazón que os ayude mucho a todos los que me estáis viendo. Gracias por vuestro tiempo. Un beso como siempre. Desde el corazón, deciros que os quiero mucho y que espero de verdad haberos ayudado. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.